Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Anatomía Clínica. Mi nombre es Carlos Escalona y hoy estudiaremos el sistema urinario. Lo haremos siguiendo este esquema. Empezaremos hablando de las generalidades del sistema urinario, continuaremos con los diferentes componentes como son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra y finalmente una breve bibliografía. Fijaros, hoy vamos a empezar con un pequeño quiz, un cuestionario que esperamos que al final de la sesión de hoy podáis resolver perfectamente sin ningún problema. Empezamos con las generalidades y el sistema urinario responde a las necesidades del metabolismo. Cuando nuestras células actúan, tienen una necesidad de nutrientes y generan unas sustancias de desecho. Estas sustancias de desecho o metabolitos necesitan ser excretadas por varios motivos, sea porque es un producto tóxico o porque su acumulación puede ser perjudicial para el cuerpo. Diversos órganos se encargan de esta función, como por ejemplo los riñones, que vamos a ver hoy, que se encargan del metabolismo proteico, de las sales inorgánicas, de los iones hidrogeniones, los pulmones, por ejemplo, como hemos visto previamente, eliminando CO2 y agua, la piel a través de las glándulas sudoríparas, que son capaces de eliminar agua o urea, y otros como por ejemplo el tracto intestinal o el hígado, que permiten eliminar sólidos y también agua. Por lo tanto, si ya nos centramos dentro del sistema urinario, veremos que está constituido por varios componentes. Cada uno de ellos son los que les dedicaremos un tema. Empezaremos por los riñones, situados en esta zona lumbar. A continuación, los uréteres, que son unos conductos. A continuación, la vejiga, que es un almacén de orina. Y finalmente, el último conducto, que será la uretra. ¿De acuerdo? Estos son los componentes del sistema urinario. El sistema urinario podríamos resumir de forma muy resumida, valga la redundancia, sus funciones en solamente tres, que serían, por un lado, la homeostasis de la sangre, es decir, el mantenimiento de aquellas condiciones dinámicas dentro de un equilibrio, ni exceso ni defecto, en este caso de la sangre. También se encargarán de la formación de la orina, que no será, como veremos, más que un filtrado de la sangre. Y finalmente también la eliminación de la orina o el proceso de micción. Bien, si nos centramos más específicamente a describir cada una de las funciones de este sistema urinario, veremos que en primer lugar regula la concentración de iones. Esta es una función muy importante en el caso del sistema urinario, porque filtra, porque mantiene el equilibrio de un gran número de iones, como los iones de sodio y potasio, que como sabéis son fundamentales para la transmisión del potencial eléctrico, pero también para la retención de los líquidos, entre otras funciones. El calcio, un exceso de calcio puede llevar a la calcificación de la sangre y generar problemas circulatorios, o un defecto puede generar déficits en los huesos, iones cloro, iones fosfatos, etc. Una segunda función muy importante es la regulación de la volemia, el volumen de sangre que existe en nuestro cuerpo. Si hay un exceso de volumen de sangre, nuestro sistema urinario se encargará de eliminar. Por eso habréis oído en alguna película que cuando alguien va al hospital con una gran hipertensión, se le administran unos fármacos que ayudan a eliminar esta orina, ¿sí? Unos diuréticos, ¿vale? La tensión arterial está relacionada con la volemia y, por lo tanto, este sistema será un sistema de control a largo plazo de esta tensión arterial. Todo ello lo hace a través de una hormona que se denomina renina, fijaros de los riñones, renina, que actúa conjuntamente con una cascada de hormonas que serán la renina junto con la angiotensina y la aldosterona. Por otro lado, también regula el pH, regula la acidez de la sangre a través de la excreción de estos hidrogeniones, por lo tanto, la mayor o menor concentración de estos iones hará que la sangre sea más alcalina o más ácida. Y también con sistemas tampón como el ion carbonato. El riñón en sí mismo también es capaz de producir diversas hormonas y de activar determinadas vitaminas como esta vitamina D. Otra hormona muy importante es la EPO o eritropoyetina. Fijaros que casi siempre los nombres nos dicen cosas. Eritro, que viene de sangre, poyetina, que quiere decir poiese, que quiere decir formación. Por lo tanto, es una hormona que regula la concentración de estos hematíes. ¿De acuerdo? Finalmente, seguramente, la función principal que se nos ocurre en el sistema urinario es la eliminación de sustancias y por eso le vamos a dar un apartado especial.
Fijaros, durante este proceso de micción se eliminan diversas sustancias, se realiza la excreción de desechos como amoníaco o urea, como hemos visto antes en colaboración con la piel. Se elimina también la bilirrubina o parte del metabolismo de los hematíes, creatinina, ácido úrico, diversos fármacos que se filtran y por lo tanto si se toman en exceso pueden sobrecargar la función renal, o algunas toxinas ambientales que pueden ocurrir lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de eliminación de todos estos desechos, tanto por parte masculina como femenina. Si conocíais, Manneken Pis, es la versión femenina del Manneken Pis. Bien, vamos a entrar ya en detalle sobre la anatomía de los riñones, que es el primero de los componentes de este sistema renal, tal y como hemos visto. Lo haremos en varios componentes y empezando con la anatomía macroscópica de los riñones. Los riñones son dos órganos pares, simétricos, situados en la zona lumbar, como veremos. Se describen con forma de judía porque presentan este borde totalmente liso y en cambio este borde ligeramente cóncavo. ¿De acuerdo? Como decíamos, están situados en las fosas lumbares. Os he puesto una imagen visto posterior para que quede bien claro que están situados en la zona posterior. ¿De acuerdo? En su relación con el peritoneo, con aquel saco, aquella bolsa que encerraba las vísceras abdominales, es un órgano retroperitoneal. Están situados por detrás de este peritoneo. Están más o menos a la altura de la última vértebra torácica hasta L3, perdón, sí, entre T12, D12, L3 aproximadamente, pero el riñón derecho se encuentra ligeramente inferior, como observamos aquí, por culpa de este gran hígado que ocupa gran parte de la región abdominal. ¿De acuerdo? También están protegidos parcialmente por las últimas costillas. Acordaos que las costillas se cierran posteriormente con las vértebras y por lo tanto también los protegen posteriormente. Aquí tenemos un corte transversal de estos riñones y podemos observar su situación posterior. Estos serían los cuerpos vertebrales, ¿sí? Un cuerpo vertebral lumbar. Aquí tendríamos el otro riñón y cómo están encapsulados. Aquí tenemos el hígado que empuja este riñón. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con la anatomía externa de los riñones, el tamaño normal de un riñón es de unos 10-12 centímetros aproximadamente, así, por unos 7 más o menos, por unos 2,5, ¿de acuerdo? Para que os hagáis un poco la idea de la forma y el tamaño que tiene un riñón. Por encima de los riñones encontramos dos glándulas, las glándulas suprarrenales, las glándulas que están por encima de los riñones, suprarrenales, a las cuales también llamamos adrenales, es decir, que están al lado de los riñones, por lo tanto, glándulas suprarrenales o adrenales. Como son glándulas, pertenecen al sistema endocrino y los veremos en su momento. Son dos estructuras de forma piramidal situadas por encima e independientes del riñón. En el borde medial, como decíamos, se describe con forma de judía porque presenta una concavidad en este borde medial. Y encontramos la región denominada ilio-renal. El ilio, como siempre, es la región por donde entran y salen estructuras de un órgano. En el caso específico del riñón, en el ilio encontramos el uréter, que será la vía de salida de la orina. Encontramos una entrada, que será la arteria renal. Y encontramos una salida que será la vena renal. A diferencia de otras estructuras, como el hígado o como los pulmones, que tienen doble vascularización, en el caso de los riñones, toda la sangre entra a través de la arteria renal y toda la sangre sale a través de la vena renal. Finalmente, también encontraremos los vasos linfáticos y los nervios que controlan a este riñón, todos ellos entrando, repito, por el ilio renal. Bien. Si observamos la anatomía interna de los riñones, podemos dividir estos riñones en tres porciones que se pueden observar a simple vista, macroscópicamente. En primer lugar, una cápsula fibrosa, que será una estructura de protección que rodea externamente al riñón. En segundo lugar, el parénquima renal. Ya sabéis que parénquima quiere decir la porción funcional de un órgano, la región donde se realiza la función de este órgano. Y en tercer lugar, el seno renal, que será la porción más interna, más medial. Pero fijaros que si observamos con un poco de detalle esta región externa, podemos ver que hay dos regiones claramente diferenciadas ya macroscópicamente por su color. Por lo tanto, el parénquima renal estará formado por dos porciones, que son
la corteza, que es esta región externa, y la médula renal, que es esta porción interna. Sobre todo, no confundáis médula renal con médula espinal o con médula ósea, ¿eh? Son tres estructuras totalmente diferentes. Bien, fijaros que esta médula está formada por pequeñas estructuras con forma piramidal. Aquí los vemos en corte, por eso parecen triángulos, pero como son tridimensionales, tienen forma de pirámide. Veremos que se les llaman justamente pirámides renales. Por su parte, el seno renal, que es la porción, como os decía, más medial, estará formada por unas estructuras con forma de copa que se denominan cálices, que serán primero unos cálices menores, que se irán reuniendo para formar unos cálices mayores y que finalmente terminarán en la estructura más central de este riñón, que es la pelvis renal. También veremos cómo en esta pelvis renal es justo el punto donde se inician los uréteres. Aquí volvemos a observar, mediante otra ilustración, aquí tendríamos estas pirámides renales, por lo tanto, formando parte de la médula renal. Aquí tendríamos esta corteza renal. Aquí tendríamos ya el seno renal con los cálices menores que irán confluyendo en los cálices mayores que irán a formar esta estructura central que es la pelvis renal. Como os decía, de la pelvis renal nacerán los uréteres. Vamos a detallar un poco más cada una de estas tres porciones, ¿de acuerdo? Empezando por la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es, como os decía, la parte más externa que rodea al riñón. Es una capa fibrosa, resistente, que rodea al riñón y que estará en contacto con la siguiente porción, que será la corteza renal. Como podéis observar en esta ilustración, la cápsula fibrosa está rodeada de una importante capa de tejido adiposo, de grasa perirenal, alrededor del riñón. Estas dos estructuras, la grasa perirenal y la propia cápsula, tienen como función la protección del riñón. Por lo tanto, no forman parte del parénquima, porque no realizan ninguna función específica en el riñón, no se encargan de esta función de filtrado, ¿de acuerdo? Seguimos. La segunda porción es la corteza renal. La corteza renal, como podéis observar, es una estructura de forma más o menos lisa, no presenta estriaciones. Se encuentra desde la cápsula, que es la parte más externa, hasta la base de las pirámides. En esta región encontramos la corteza renal, desde la cápsula hasta la base de las pirámides. Entre las pirámides, fijaros que hay unas extensiones de esta corteza, que son las columnas renales. Por lo tanto, podríamos decir que estas columnas son como una porción de la corteza situada entre las diferentes entre las diferentes pirámides, ¿vale? Las columnas son estas expansiones de la corteza, que van a tener su misma conformación, situadas entre las pirámides, ¿de acuerdo? Muy bien. En el parénquima renal también encontramos, vamos a ir ya a esta región, que son la región de la médula renal. La médula renal, como hemos comentado, está formado por un conjunto de pirámides renales. Las pirámides renales reciben este nombre porque tienen una estructura cónica, tienen forma cónica. Hay entre 8 y 18 pirámides renales en cada riñón, ¿de acuerdo? Y si las observamos con un poco de detalle, luego veremos alguna otra ilustración, presentan un aspecto estriado, ¿de acuerdo? Tienen esta conformación estriada que se puede observar macroscópicamente porque están formadas por un conjunto de tubos que van en paralelo y por eso le dan este aspecto estriado. Y también encontraremos unos vasos sanguíneos, unos capilares alrededor de estos tubos. La forma de estas pirámides tiene como siempre una base que está situada a nivel externo y un vértice que en este caso está situado en la porción interna, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la pirámide tiene una base situada externamente y un vértice situado internamente. En este borde interno encontramos una especie de orificios que se conocen como papilas renales, y estas papilas renales serán las que darán paso a los cálices menores, que se reunirán para formar los cálices mayores, que se unirán finalmente para formar la pelvis renal. Fijaros aquí, antes de pasar al tercer punto, podemos observar un poquito mejor esta estriación, estas estriaciones, estas líneas que presentan las pirámides.
Bien, en tercer lugar, como decíamos, después de la cápsula y después del parénquima, encontramos la región central que se conoce como seno renal. En el seno renal ya lo que se produce es el drenaje de la orina. No se va a formar tampoco orina aquí, sino que esta orina va a ser drenada hacia los uréteres. Como os decía, está formada por unas pequeñas copas que van a ir confluyendo, unos cálices menores, que van a confluir en unos cálices mayores, que van a confluir en la pelvis renal. Y esta pelvis renal finalmente dará paso al uréter. Como podéis intuir, esta vía será una vía de paso de la orina, como acabamos de citar. Por lo tanto, fijaros que ya os lo marco en color amarillo. Y esto será una constante que vamos a utilizar como un esquema a lo largo de toda la presentación. Por lo tanto, esta sería la estructura, ¿no? Repasando un poco, tenemos 3 porciones, una cápsula fibrosa externa que protege, un parénquima renal formado por una corteza externa con unas columnas y por una médula renal formada por unas pirámides, y en tercer lugar, un seno renal, una porción interna, donde encontramos unos cálices menores que confluyen en unos cálices mayores que derivan hacia la pelvis renal y estas drenan hacia los uréteres. ¿De acuerdo? Esta sería la anatomía descriptiva. Pero también podemos realizar una anatomía funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Pues, ¿qué es lo que ocurre? En el riñón entra la sangre arterial, sin filtrar. Y sale, como hemos dicho, salen dos conductos. Por un lado, la sangre venosa y ya filtrada, y en segundo lugar, sale la orina. Por lo tanto, va a ser en el interior de este parénquima renal donde, insisto una vez más, lo voy a repetir muchas veces porque es muy importante, la sangre va a ser filtrada. Bien, por lo tanto, fijaros que vamos a utilizar este doble esquema, donde vamos a tener, por un lado, la sangre arterial sin filtrar que entra, y después vamos a ir explicando constantemente dónde vamos a encontrar la sangre que se va filtrando, y el filtrado, el resultado de este filtrado, que es la orina. Y lo vamos a representar con estos dos colores. En color rojo, la sangre que se está filtrando, y en color un poco así amarillito, la orina. ¿De acuerdo? Bien, espero que quede claro. Fijaros, en cuanto a la irrigación del riñón, es importante porque en condiciones de reposo tenemos aproximadamente entre una quinta parte y una cuarta parte de todo el volumen de sangre circulando por el interior de nuestros riñones. Cuando hacemos actividad física, la sangre es necesaria en otros lugares, por lo tanto se cierra ligeramente este volumen de sangre filtrado, ¿vale? Por lo tanto, entre el 20 y el 25% del volumen minuto, del volumen de sangre que sale del corazón en cada minuto, está pasando por nuestros riñones cuando estamos en reposo. Como os decía, el recorrido de esta sangre será desde las arterias renales. Estas arterias renales se van a ir dividiendo, se van a ir ramificando y van a dar lugar a una arteriola aferente. Como siempre, aferente quiere decir que se dirige hacia. Y todavía no lo hemos explicado, pero fijaros que se dirigirá hacia una parte muy importante que se denomina glomérulo. El glomérulo, empezamos con los nombres raros, es esta especie de ovillo de capilares que se forman por la entrada de la arteria aferente y del cual saldrá una arteria eferente. ¿De acuerdo? Esta arteria eferente después da lugar a un conjunto de capilares que veremos que estarán situados alrededor de unos tubos, y por eso se llaman capilares peritubulares, ¿vale? Y finalmente todos estos capilares se van a volver a reunir y van a formar la sangre venosa, filtrada, que saldrá a través de la vena renal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que este será el esquema del recorrido de la sangre. La sangre entra a través de una ramificación de la arteria renal mediante una arteriola aferente. Entrará hacia el glomérulo, saldrá del glomérulo mediante una arteriola eferente y dará lugar a una serie de capilares sanguíneos. Estos capilares darán paso finalmente a la vena renal. Y este es el recorrido de la sangre. Entra oxigenada y sin filtrar, y sale desoxigenada, venosa y filtrada. Fijaros, aquí tenemos
Aquí tenemos un quiz, otra vez, podríamos describir cada una de estas partes, os dejo unos segundos, os doy aquí las respuestas y podéis practicar, ya sabéis, pausando estos vídeos. Bien, llegamos por fin al lugar seguramente más importante de todo el sistema renal, que es la nefrona. La nefrona es el epicentro de este sistema renal. Es tan importante que lo que vamos a hacer es explicarla en el siguiente vídeo. Espero que quede claro, porque para mí, con todos los años de experiencia en docencia de anatomía que llevo, creo que es una de las estructuras que más cuestan de explicar y, por tanto, más cuestan de entender. ¿De acuerdo? Espero hacerlo despacio y os desafío a entenderlo a la primera.